Amados hermanos y hermanas, Dios les bendiga de una manera muy especial en este día. Hoy vamos a meditar juntos en el mensaje titulado Enfermedades y Aflicciones, predicado por el hermano William Marion Branham en enero de 1950 en la Church of the Open Door en Louisville, Kentucky, Estados Unidos. No estamos aquí solo para oír una historia, sino para recibir una enseñanza viva que transforme nuestra fe y nuestra manera de enfrentar la enfermedad, el sufrimiento y las batallas espirituales. Presentación del tema. Este mensaje nos muestra que toda enfermedad y toda aflicción tienen un origen espiritual y que Jesucristo sigue siendo el mismo sanador de ayer, de hoy y por los siglos. El predicador toma como base el Salmo 103. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, y nos recuerda que la palabra de Dios nunca falla, aunque los métodos humanos sí fallan. En este sermón se explica que, a pesar de los grandes avances médicos, la humanidad está más enferma que nunca, y que detrás de la enfermedad hay un enemigo espiritual que busca destruir la vida del ser humano. Sin embargo, se declara con firmeza que nada que se presente delante de Jesucristo es demasiado grande, porque Él tiene poder absoluto sobre toda dolencia y sobre todo espíritu de aflicción. Origen espiritual de enfermedades. El hermano Branham enseña que enfermedades y aflicciones son resultado del pecado y de la caída, no necesariamente por el pecado personal de quien sufre, pero sí por la entrada del pecado en el mundo a través de Satanás. Antes de que existiera el diablo, no había enfermedades ni aflicciones. Al entrar el pecado, entró también la corrupción, la muerte y la enfermedad. Este enfoque no niega la medicina, pero muestra que más allá del diagnóstico médico hay una batalla espiritual. Muchos términos como cáncer, tumor, catarata o úlcera son nombres médicos, pero bíblicamente se describen como espíritus de aflicción que buscan destruir el cuerpo que Dios creó. Ejemplo del cáncer como enemigo. En el mensaje se explica el cáncer como un ejemplo de cómo opera el enemigo. Se describe que muchas veces un cáncer puede comenzar por un golpe, una célula se descarría, empieza a multiplicarse de forma anormal y forma un cuerpo extraño que se alimenta del mismo cuerpo de la persona, como un parásito que devora lo que Dios hizo. Allí se nos enseña una verdad espiritual. Así como en lo natural, un cuerpo extraño crece y destruye, en lo espiritual, el pecado, el resentimiento, la incredulidad y la desobediencia pueden volverse tumores espirituales que afectan toda el alma. Por eso, el mensaje insiste en que hay dos fuentes de vida, una viene de Dios y la otra del diablo, y que todo lo que destruye, oprime y acorta la vida es contrario al plan perfecto de Dios. El deseo de Dios, salud y libertad. Dios no nos diseñó para vivir enfermos, quebrantados y oprimidos. Él nos hizo a su imagen y desea que vivamos sanos y libres. En el sermón se afirma que Dios ha hecho todo lo posible para mantenernos saludables, pero Satanás lucha constantemente por destruir ese propósito. La enseñanza central es que Jesús, el Hijo de Dios, es suficiente para vencer cualquier enfermedad y que Él no ha cambiado. Lo que Él hizo en los días bíblicos y lo que hizo en las campañas de sanidad relatadas en el mensaje, lo puede seguir haciendo hoy en la vida de todo aquel que cree. La fe como sexto sentido espiritual. El predicador dedica una parte importante a explicar la fe.
Nuestro cuerpo natural se guía por 5 sentidos: vista, gusto, tacto, olfato y oído, y con ellos nos relacionamos con el mundo físico. Pero hay un hombre interior que tiene 2 sentidos: fe e incredulidad. La fe se presenta como un sentido tan real como la vista o el tacto. Así como usted no duda de lo que ve, tampoco debe dudar de lo que cree cuando esa fe está basada en la palabra de Dios. La fe es descrita como la evidencia de lo que no se ve, y se enseña que si una persona cree en su sanidad con la misma seguridad con la que ve un color o siente un objeto, la obra está hecha delante de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. El mensaje subraya que nadie puede recibir nada de Dios sino por la fe. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la fe Moisés renunció a los privilegios de Egipto. Por la fe los héroes bíblicos vencieron imposibles, y de la misma manera, por la fe hoy se recibe sanidad, liberación y salvación. También se enfatiza que la sanidad se mantiene mientras permanece la fe. Hay testimonios de personas que fueron sanadas, pero al perder su confianza en Dios y ceder al temor o a la duda, volvieron a su condición anterior, mostrando que la batalla no termina en el momento del milagro, sino que continúa en el campo de la fe diaria. Testimonios de sanidad y poder de Dios. A lo largo del sermón se relatan numerosos testimonios. Un joven con la mano lisiada que caminó y fue restaurado. Una niña con una pierna más corta que la otra que empezó a caminar normalmente. Niños ciegos que recibieron la vista. Personas en sillas de ruedas que se levantaron y enfermos mentales que recobraron su mente. Estos testimonios no se presentan como espectáculo, sino como evidencia de que Jesucristo está vivo y confirma su palabra con señales. Incluso se narran casos extremos, como una mujer con una crisis mental violenta y fuerza sobrenatural, y un hombre ciego que viajó guiado por una visión en la que su madre le indicó que buscara al siervo de Dios para ser sanado. En todos estos casos, el punto no es el hombre, sino la autoridad del nombre de Jesús y la realidad de la guerra espiritual contra los demonios que atan a las personas. La actitud correcta ante el mover de Dios. El predicador advierte que la incredulidad y la actitud crítica son peligrosas, especialmente cuando se observa la obra de Dios. Se cuenta de personas que fueron a las reuniones como críticos y terminaron siendo afectados por los mismos espíritus que salían de los enfermos, mostrando que el mundo espiritual es real y que no se debe jugar con las cosas de Dios. Por eso se pide reverencia, respeto y obediencia durante los momentos de oración y ministración, y se insiste en que el propósito es ayudar a los necesitados, no entretener o impresionar a los curiosos. El llamado es a acercarse con humildad, creyendo y cooperando con el Espíritu Santo para que todos puedan recibir. El papel del don y del pueblo. En el mensaje se explica que un don de Dios no opera por sí solo, requiere sinceridad del mensajero y fe del pueblo. El ángel del Señor le dijo al predicador que si él era sincero y lograba que la gente creyera, nada podría impedir la respuesta a la oración. También se muestra que muchas veces la fe de la gente se eleva cuando se disciernen sus enfermedades y se revelan los secretos del corazón, no para exhibir intimidades, sino para que el pueblo sepa que Dios los conoce de manera personal. Cuando la fe de la persona sube a cierto nivel, se produce lo que el sermón llama una fe perfecta, y allí ocurren milagros que no fallan porque descansan en la palabra y en la voluntad de Dios. Enseñanza central para la iglesia hoy.
¿Qué nos deja todo esto como enseñanza para hoy? En primer lugar, que la enfermedad no es simplemente un problema físico, sino un campo de batalla espiritual donde la fe y la incredulidad se enfrentan. En segundo lugar, que Dios desea nuestra sanidad y ha provisto en Cristo perdón y sanidad, como declara el Salmo 103. En tercer lugar, que la fe no es un sentimiento pasajero, sino una convicción firme que se aferra a lo que Dios dijo, aun cuando los sentidos naturales no lo vean todavía. Y en cuarto lugar, que la iglesia debe vivir unida, reverente, hambrienta de Dios, para ver de nuevo avivamientos donde no solo se salvan las almas, sino que los enfermos son sanados y los oprimidos son liberados. Llamado a la fe y a la entrega. Hermano, hermana, tal vez tú estás escuchando este mensaje llevando una enfermedad en tu cuerpo, o una aflicción en tu mente, o una atadura espiritual en tu vida. Este sermón no es solo un relato del pasado, es un desafío para ti hoy. ¿Crees que Jesucristo es el mismo? ¿Crees que Él tiene poder para tocarte ahora mismo donde estás? Dios no te promete una vida sin pruebas, pero sí te ofrece su presencia, su perdón y su poder en medio de la aflicción. La enseñanza que debe quedar grabada en tu corazón es esta: sin fe es imposible agradar a Dios, pero con fe nada es imposible para el que cree, porque Jesús venció a Satanás, al pecado y a la enfermedad en la cruz. Llamado final a la acción. En este momento, este mensaje se convierte en un llamado directo a tu vida. No te quedes como un simple oyente o espectador. Si nunca has rendido tu corazón a Cristo, hoy es el día para arrepentirte de tus pecados, creer en su sacrificio y recibirlo como Señor y Salvador. Porque el mayor milagro no es la sanidad del cuerpo, sino la salvación del alma. Si ya eres creyente, pero estás enfermo o afligido, este es el momento para colocar tu mano sobre tu corazón o sobre la parte de tu cuerpo enferma y levantar tu fe más allá de lo que dicen tus sentidos. Cree que el mismo Jesús que caminó por Galilea, que sanó ciegos, levantó paralíticos y libertó endemoniados, está presente por su Espíritu para tocarte ahora mismo. Vamos a orar. Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, en esta hora reconocemos que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú eres el que perdona todas nuestras iniquidades y sana todas nuestras dolencias. Rompe ahora mismo toda cadena de enfermedad, toda atadura de aflicción, todo espíritu de opresión que esté atormentando a tus hijos. Declaro en tu nombre libertad para los cautivos, sanidad para los enfermos, paz para las mentes turbadas y restauración para los hogares. Señor, aumenta nuestra fe para creer más allá de lo que vemos y para mantener firme la confesión aún después del milagro. Recibe la vida de todo aquel que hoy se rinde a ti. Escribe su nombre en el libro de la vida y levanta una iglesia que viva esta palabra y no solo la escuche. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Ahora, no te quedes en silencio. Si el Señor te ha tocado, testifica, comparte este mensaje con otros. Busca una vida de oración, de consagración y de obediencia a la palabra.
Y cada vez que enfrentes una enfermedad o una aflicción, recuerda la enseñanza de este sermón. Detrás del problema hay una batalla espiritual, pero por encima de todo está un Cristo vivo, vencedor y lleno de amor que pelea a tu favor cuando tú te levantas en fe.